Ahí estaban los dos, en medio de la oscuridad, rugiendo y haciendo temblar y rezar a un pueblo entero, mientras un cura enfrente de ellos temblaba y a la vez rezaba. El cura Yenagual, escrita por Casamitos y adaptada por Arlof. Un domingo por la mañana, las campanas del pueblo sonaban. Un anciano solitario caminaba con paso lento mientras que se acercaba a la capilla. La miraba con un rostro sin expresiones. ¿Va tarde a la misa? ¿O tal vez solo camina despacio, esperando el momento de entrar, como si una misión llevara? Por un lado, un niño pasa corriendo a toda prisa, va hacia la iglesia, mientras el anciano se detiene enfrente de la capilla, respirando hondo mientras su mirada está fija en ella. La capilla de San Juan, enclavada en el corazón del pequeño pueblo. Ese domingo la sagrada ceremonia inició. Las ancianas con su manto entraban en aquel sagrado templo. Los hombres se quitaban el sombrero y serenamente tomaban asiento. El olor a las flores frescas inundaba aquel recinto. La ceremonia daba inicio. Tras algunos momentos, la misa estaba en su momento más solemne, con el Padre José en el altar principal y la congregación en silencio, recogida en sus oraciones. De repente, un joven entra corriendo en la capilla, con la cara desencajada y los ojos llenos de lágrimas. Atraviesa los bancos de la iglesia sin importarle las miradas de sorpresa y el murmullo que provoca su presencia. Se dirige hacia el altar y grita: «Padre José, Padre José», interrumpiendo la misa. Acaban de fallecer los jóvenes seminaristas en un accidente automovilístico. Un silencio sepulcral envolvió la capilla y los fieles se miraban unos a otros con asombro. El Padre José quedó aturdido por la noticia. Se levantó del altar y se acercó al joven, cuyo rostro estaba desencajado por la tristeza. «¿Qué has dicho, hijo?», le preguntó el Padre José, tratando de asimilar la terrible noticia. «Los jóvenes seminaristas, padre», respondió el joven, entre sollozos. «Acaban de morir en un accidente de coche. Pensé que debía decírselo de inmediato». El Padre José, con una expresión de dolor en su rostro, se volvió hacia la congregación y con voz firme interrumpió la misa. «Hermanos y hermanas, hoy hemos perdido a 2 jóvenes seminaristas que dieron su vida al servicio de Dios. Oremos por su alma y por sus familias en este momento de dolor». En un acto profundo de respeto, se levantaron y comenzaron a orar. La capilla se llena de un ambiente de dolor y tristeza, mientras que el Padre José se dirige hacia el altar para continuar la misa. Pero su corazón está lleno de pensar y reflexión. Después de la misa, el Padre José se siente abrumado por la tristeza. La pérdida de los jóvenes seminaristas le ha afectado profundamente y comienza a cuestionar su fe y su propósito en la vida. En un acto de desesperación, se arrodilla frente al crucifijo, buscando una señal divina que lo guíe y lo ayude a encontrar sentido en medio del dolor. Pasaron los minutos y el Padre José no recibía ninguna respuesta, solo el silencio y la oscuridad que parecía abrazarlo. En ese momento, un anciano se acerca sigilosamente a él y lo encuentra llorando. «¿Te encuentras bien, padre?», pregunta con una voz serena. El Padre José levanta la vista, aún con lágrimas en los ojos, y ve al anciano de pie frente a él. El hombre, vestido con ropa tradicional de la región y una pequeña bolsa de tela colgada de su cinturón, irradia una extraña energía, una presencia mística y sagrada tal vez. «Estoy bien, gracias», responde el Padre José, intentando controlar sus emociones. «Sé que no estás bien, padre», dice el anciano con una sonrisa en su rostro.
Puedo sentir tu dolor y tu sufrimiento, pero hay una manera de encontrar la paz que buscas. ¿Cómo?, pregunta el padre José, intrigado. Te ofreceré una oportunidad, padre, le dijo el anciano en voz baja. Te ofreceré la posibilidad de convertirte en nahual. El padre José se queda sin palabras. Nunca había oído hablar de tal cosa, pero el anciano, sin esperar su respuesta, continúa hablando. Ser un nahual significa tener un poder especial, la capacidad de conectarse con los espíritus de la naturaleza, de sentir la energía, la tierra y el cosmos. Es una antigua tradición de nuestros antepasados, y solo aquellos que son puros de corazón pueden acceder a ella. El padre José se queda sin habla ante la propuesta del anciano, pero su corazón late con fuerza y una extraña emoción lo invade. ¿Podría esto ser la señal que estaba esperando?, dijo. Una manera de encontrar la paz y la sanación que tanto necesito. La mirada del anciano era profunda y parecía conocer todos los pensamientos del padre. Piénsalo bien, padre. Esta no es una decisión que debas tomar a la ligera, pero si decides aceptar, te enseñaré todo lo que necesitas saber. Aparte, el accidente de tus colegas no fue accidente. Algo malo está en el pueblo, y con rezos no vas a lograr nada. Si quieres ayudar a esta gente, acepta. El cura le dice, ¿por qué crees que eso puede ayudar al pueblo? Porque usted es buena persona, no se lo daría a alguien de corazón malo. ¿Y por qué no le ayudas tú?, dijo el padre. El anciano le contestó, porque no quiero. Aparte, esta es tu comunidad. Tú eres su pastor y esta comunidad es tu rebaño. Aparte, pronto mucha gente morirá junto con usted. ¿Quién eres en realidad?, le dijo el padre. Y él le contestó, no soy nadie y lo soy todo. El padre se enoja y le dice, Dios es todo, no blasfemes aquí dentro. No quería ofenderlo, padre, disculpe. Pero a lo mejor Dios no va a venir a detener una matanza. Pero a lo mejor su Dios me mandó a mí. Véalo como mejor le convenga. Pero hoy le ofrezco una oportunidad. ¿Y cómo es posible que sepas lo que va a pasar? Tengo caminando 3 días y ya sabía que tus colegas iban a morir. Tuve un viaje hace mucho y sé lo que va a pasar aquí. Acepta, cura, y ayuda a tu gente, mientras un viento helado y tierroso entraba a la iglesia, apagando todas las velas. El padre José reflexionó un momento y sintió la energía del anciano y el misterio que lo envolvía. Miles de dudas rondaron su cabeza. Había oído hablar de esos seres místicos, pero no tenía relación alguna con su fe. Pero sin duda alguna, si existiesen, también serían criaturas de Dios. Mire, cura, proteja al pueblo que tanto ama, para que se fortalezca su fe y el Dios creador lo ayude. Así evitará mayores catástrofes y la pérdida de más jóvenes. Finalmente, dígame y tome una decisión. Y por increíble que pareciera, el cura aceptó con mucha fe y valentía. El anciano asiente con una sonrisa y juntos comienzan un camino que los llevaría a descubrir una nueva dimensión en su vida. Caminaron un buen rato, hasta alejarse del pueblo, hasta llegar a un cerro, en un par de horas. De pronto, de la nada, el padre José estaba parado en el centro de una cueva oscura. Esta estaba húmeda y él con una antorcha en la mano. La llama parpadeaba y lanzaba sombras por las paredes. De repente escuchó un rugido que hizo que el suelo temblara debajo de sus pies. Era un sonido que nunca antes había escuchado. De repente, una figura enorme emergió de la oscuridad, algo tan grande que parecía casi imposible que pudiera caber en la cueva. El padre José se quedó paralizado, con la antorcha temblando en su mano. La bestia rugió de nuevo, llenando la cueva con un rugido aterrador. El anciano le dijo,
debes enfrentarte a él. El padre José sabía que no tenía otra opción. Si no se defendía, la bestia lo mataría sin piedad. Decidió que tendría que usar su astucia para vencer al animal. De repente este se lanzó hacia él con sus garras afiladas y su mandíbula abierta. El padre José se movió rápidamente y esquivó el ataque, dando un salto hacia el lado. La bestia se detuvo y se volvió hacia él de nuevo, rugiendo con gran furia. El padre José levantó la antorcha, dispuesto a usarla como arma si era necesario. La bestia volvió a atacar y esta vez el padre José tuvo más suerte. Se movió rápido y logró esquivar el ataque una vez más. Pero sabía que no podía mantenerse a la defensiva para siempre. El padre José decidió atacar, esperando que pudiera sorprenderlo y aprovechar su tamaño y fuerza. Se preparó para atacar otra vez, pero el padre José aprovechó la oportunidad y saltó hacia él, lanzándole la antorcha hacia la cabeza. Este quedó aturdido y el padre José se movió rápido y logró saltar sobre él, agarrándolo por detrás. Fue una lucha desesperada y el padre José casi perdió varias veces, pero finalmente, con el último esfuerzo, logró vencerlo. El animal cayó al suelo vencido. Después de la prueba, el anciano sonrió y lo felicitó por haber pasado la prueba, diciéndole que había demostrado su valor y su astucia. Le dijo que ahora era uno de los pocos elegidos para ser nahual, un ser que podría transformarse en cualquier animal y que tendría un gran poder y sabiduría. El padre José se sentía diferente después de esa experiencia. Había descubierto una nueva faceta de su ser y sabía que había mucho más por descubrir. Ahora sentía que tenía la bendición de Dios y podría proteger a aquella gente. El padre José se había transformado en nahual y con ello había ganado un poder y mucha sabiduría, pero también había perdido algo muy importante para él: su congregación. Después de que la noticia se propagara sobre su transformación, la gente del pueblo lo veía con temor y desconfianza. Lo consideraban un ser extraño y peligroso y evitaban pasar cerca de él. Incluso los que antes habían sido sus amigos y seguidores, ahora lo evitaban. El padre José se sentía solo y aislado, como si hubiera perdido todo lo que había construido durante años. La gente se alejaba de él en las calles y nadie se acercaba a la iglesia. Los bancos estaban vacíos y la capilla estaba en silencio. Era un silencio incómodo que parecía gritarle su fracaso. La gente del pueblo decía que se había vuelto loco y más aún que también pensaban que estaba del lado del mal. A pesar de esto, el padre José no se rindió. Sabía que había perdido a su congregación, pero no había perdido su fe. Sabía que Dios le había llevado por ese camino por alguna razón y que debía seguir adelante con su misión, aunque fuera solo. Un día, mientras viajaba por los caminos polvorientos del campo, se detuvo para descansar bajo un árbol. Se sentía cansado y triste, pero algo en el silencio del campo lo reconfortó. Se dio cuenta de que aunque había perdido su congregación, no había perdido la fe todavía, porque estaba ahí, ardiente en su corazón, y lo guiaba en su camino. Con una sonrisa en el rostro, el padre José se levantó y continuó su camino, seguro de que su misión era importante, aunque fuera difícil. Él sabía que Dios estaba con él y que algún momento encontraría a otros que compartieran su fe, y así siguió adelante, caminando por los caminos del campo en busca de un propósito. Escuchó a lo lejos, sobre el camino, como un par de niños estaban siendo perseguidos por lo que parecían unas bestias. De manera instintiva, aquel que fuera un hombre de Dios entendió de inmediato su nuevo propósito. Se transformó en un feroz nahual y corrió a defender a aquellos niños. Su presencia era imponente y contrastaba con el tamaño de aquellas otras bestias. Arremetió contra todos,
pero en un momento fue quedando rodeado por todas aquellas bestias. De pronto aumentaron su tamaño. El cura solo quería ahuyentarlos, pero no quería hacerles daño. De pronto, el anciano apareció. Este le dijo que usara el poder que le había dado. Le dijo: mátalos a todos. Si no lo haces, aquí morirás despedazado. ¿Eres tú o ellos? Y si no lo haces después, acabará con esos niños. Hazlo ya. Deja salir esa furia que contienes. El cura, en forma de nahual, le dio la razón. Sabía que si él moría, esos niños quedarían a merced de aquellas bestias. Y por un instante dejó salir toda la furia que había en él. No pasó ni un minuto cuando aquellas bestias quedaron muertos a sus pies. Fue una masacre. El anciano le dijo: ¿ves que el poder que te di salvó la vida de estos niños? Ahora la gente te verá con otros ojos. Y en un instante, aquel anciano de nuevo desapareció. El padre tomó forma humana y vio que los niños estaban a salvo. Los acompañó con sus padres y les contó lo sucedido. La noticia se difundió rápidamente por todo el pueblo. La gente hablaba de él con admiración y respeto. El padre José había hecho algo que nadie había logrado antes y ahora se había convertido en un héroe para su comunidad. Las personas lo saludaban con una reverencia que antes no había tenido y lo llamaban con respeto Nahual. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, el padre José no podía olvidar la pérdida que había sufrido en el camino. A menudo se encontraba recordando a su congregación, a aquellos que lo habían visto y abandonado y que también lo veían como un extraño ser peligroso. Sentía un dolor constante en su corazón y a pesar de que había encontrado su propósito, había sido aceptado por su comunidad, la pérdida seguía siendo una herida abierta. Se dio cuenta de que su camino no había sido fácil, había perdido amigos y seguidores y había sido rechazado y criticado. Había tenido que luchar con todas sus fuerzas para alcanzar su objetivo. Pero eso era el pasado. Ahora su legado sería mucho mayor que el que lograría en aquella iglesia, ya que podía salvar la vida de aquellos dos pequeños niños. Pero a pesar de todo esto, el padre José se sintió agradecido. Había encontrado lo que buscaba y había logrado algo que nunca había pensado que era posible. Como bien dice la gente del pueblo, nadie es indispensable, y tampoco lo fue el padre José. Un nuevo sacerdote, joven y enérgico, llevaba un traje impecable y una sonrisa amable en su rostro. La gente lo recibió con entusiasmo y lo saludaron con mucha felicidad. El padre José salió del altar con paso lento y vacilante, como si llevara el peso de todo el mundo sobre sus hombros. El nuevo sacerdote le tomó la mano y lo guió hacia el banco de los feligreses, ofreciéndoles su ayuda y su compasión. Los murmullos se apagaron cuando el joven sacerdote se levantó para hablarle a la gente. Habló con confianza, prometiendo llevar a cabo nuevas iniciativas y proyectos para el pueblo. Los lugareños se emocionaron con sus ideas, viendo en él una oportunidad para el futuro. El padre José se quedó en silencio. Su mirada perdida estaba en los detalles de la iglesia que conocía tan bien. Miró hacia el nuevo sacerdote con una expresión de tristeza en su rostro. Antes de terminar la misa, el padre José salió de la iglesia. El anciano lo estaba esperando afuera. Este le dijo que si estaba satisfecho con lo que era ahora. La verdad, te veo un poco triste. El cura le dijo: no, solo extraño estar allá adentro y hablarle a la gente. Extraño ser cura. ¿Pero por qué?, le dijo el anciano. Ahora te ven con respeto y te ven como un héroe que los protege. Ahora, si no estás conforme, mata al cura y toma su lugar. La gente te apoyará porque ahora te temen, y si no te animas, yo mismo lo mato. ¿Qué estás diciendo?, dijo el cura.
¿Por qué tratas de confundirme? Las cosas así como están bien. Yo sigo sirviendo a Dios, aunque ahora sea una bestia, y así será por siempre. Está bien, dijo el anciano, pero te digo una cosa, esto ya no es divertido. Si no lo matas tú, lo haré yo junto con todo el pueblo. Y si por algún motivo te intentas quitar la vida, igual los voy a matar. ¿Por qué haces esto?, le dijo el cura, y él contestó, porque puedo. Tienes 24 horas para hacerlo. ¿Quién eres?, le dijo el cura de nuevo. Ya te dije quién soy. Soy todo y nada. Mientras se marchó caminando hasta perderse de vista. El cura entró a la iglesia, se arrodilló ante la cruz de Jesús y lo miró fijamente. El Cristo parecía que tenía vida y parecía que lo miraba fijamente. El cura le dijo, Jesús, no sé qué hacer, necesito tu ayuda. Antes te pedí una señal y parece que el que escuchó mis palabras no fuiste tú. Hoy frente a ti te pido que me guíes, que me des una señal para salir de este infierno. Dame la fuerza para decidir lo que debo hacer. De pronto, y por un instante parecía que los ojos de Jesús se volvieron reales. Un aire entró en la iglesia y todas las velas se encendieron. Un crujido se escuchó y de la cruz de madera una astilla grande cayó. Para el cura, las cosas estaban claras. Tomó la astilla y se persinó. Esa noche no durmió y con fuerza aquel pedazo de madera apretó, fuerte con sus manos, hasta que la luz del día llegó. Se fue y se paró afuera de la iglesia, y el mediodía llegó. El anciano apareció a lo lejos, poco a poco se acercó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu decisión? El cura apretó con fuerza el pedazo de madera con devoción y le dijo, aquí nadie morirá, solo tú, maldito engendro del mal. El anciano de él se burló y con carcajadas, aquel mediodía en oscuridad se volvió. El cura le dijo, por el poder de Dios y la fe que él me envolvió, te reto que me destruyas o te destruya yo. Los dos hombres, las bestias que habían dentro de ellos, las dejaron salir. Mucha gente salió, otra detrás de las ventanas observó, todos con miedo, y el cura nuevo de la iglesia salió y se hincó y se persinó. La batalla entre las dos bestias comenzó. La fuerza del anciano era superior, pero poco a poco aquella pelea se volvía más feroz. Pero como saben, el bien siempre derrota al mal, y en un movimiento el cura el pedazo de madera enterró. La bestia rugió. No estaba muerta, pero sí muy malherida. El cura lo tenía a su merced, pero le dijo, vete de aquí y no vuelvas más. La bestia derrotada su forma humana tomó y le dijo al cura, esta vez la fe ganó. Me marcho porque mi derrota la acepto yo. El cura le dijo, antes de irte, dime lo que eres. El anciano solo sonrió y dijo, antes lo era todo, ahora no lo soy. ¿A dónde vas ahora con tu maldad? Y él respondió, no lo sé, solo me voy. Así se perdió a lo lejos, mientras la luz del día volvió, y la gente del pueblo solo se persinó. La paz volvió al pueblo, y el que era alguna vez cura solo sonrió. Protegió aquel pueblo por muchos años, pero en realidad ningún mal por aquellos lugares volvió. Las pesadillas no la dejaban dormir. Una bestia la acompañaba en sus sueños. Hay batallas sobrenaturales que se pelean no solo en el plano terrenal, también se llevan a cabo en nuestras pesadillas. Sueños eternos de terror, escrita por Casamitos. En los sueños, las personas a veces se encuentran en un lugar oscuro y desconocido, sintiendo una sensación de opresión y miedo. A veces escuchan un rugido que ensordece, que parece venir de todas partes a la vez.
Una bestia gigante y grotesca emerge de la oscuridad, con ojos brillantes y una boca llena de dientes afilados como cuchillos. La bestia comienza a perseguir a la persona, quien trata de escapar, pero se siente atrapada y sin salida. La bestia se acerca cada vez más, hasta que la persona puede sentir su aliento caliente en su rostro y sus garras afiladas rasgando su ropa. En ese momento, la persona recuerda que está soñando y decide tomar el control de la situación. Con un esfuerzo mental, imagina una espada de luz en su mano y la levanta para enfrentar a la bestia. Díganme ustedes, ¿no les ha pasado que al levantarse descubren que solo fue una pesadilla? Pero ¿qué pasaría si esas pesadillas persisten noche tras noche, llevándote a querer mejor no dormir? Lagos de Morelos es un pueblo de México que se encuentra rodeado por las montañas, lo que le otorga una atmósfera fresca y húmeda. El aire está lleno de aromas y hierbas y flores, que se mezcla con los sonidos de las campanas de la iglesia. Silvia, la protagonista, trabajaba en una paletería en Lagos de Morelos. A veces las cosas suceden en lugares que uno no imagina. Tal vez uno piensa que solo en partes oscuras, como un bosque o una casa embrujada, callejones oscuros y así. Pero la realidad puede pasar donde sea, ya sea en nuestras casas o en nuestro trabajo, en cualquier lugar. Por ejemplo, donde estás ahora escuchando esta historia. Nuestra protagonista trabajaba, como era de costumbre, en su paletería, en un día común y corriente. Comenzó a llover, con una tormenta un poco inusual. Un anciano entró al local para protegerse de la lluvia. Por lo mojado de la entrada, se resbaló y cayó golpeándose muy duro en el piso. Silvia, al verlo caer, rápido corrió en su ayuda. Su cara era muy arrugada y sus ropas se veían muy viejas. Silvia le dio su mano y en ese momento un rayo estremeció todo el lugar. El anciano la miró fijamente y le dijo: «Gracias por ayudarme. Sé que tienes un corazón muy puro, pero escucha lo que te voy a decir. Pronto la muerte rondará por aquí. Recuerda que hay luchas que se pelean desde adentro». El anciano se levantó con la ayuda de Silvia y de pronto, así como la tormenta empezó, desapareció. El anciano le dio las gracias y salió del lugar. A Silvia se le enchinó la piel con lo sucedido con el anciano, pensando en lo que dijo, pero no comprendía por qué había dicho eso. El sol comenzaba a descender lentamente detrás de las montañas, derramando un suave esplendor dorado sobre el pueblo de Lagos de Morelos. El murmullo de la calle se había apagado a medida que la luz disminuía, dejando un ambiente de paz y tranquilidad que envolvía ese lugar donde Silvia trabajaba. Silvia, después de un largo y productivo día de trabajo, cierra su negocio y se toma unos minutos para limpiar y ordenar todo en su lugar. El sonido de las paletas y los utensilios se desvanecen mientras Silvia apaga las luces y cierra las puertas, sintiendo una satisfacción interna por otro día de exitoso trabajo en su negocio. Caminando por las calles tranquilas, Silvia se dirige a su casa con la sensación de haber cumplido con su deber diario. La brisa fresca de la noche acariciaba su piel, mientras que el aroma de las flores nocturnas la acompañaban durante todo el camino. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, como si quisieran felicitarla por su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, de repente, un dolor agudo atravesó su pecho, haciendo que se detuviera en seco. Silvia se llevó las manos al pecho, intentando calmar el dolor que se hacía cada vez más intenso. Sus piernas temblaron, su respiración se agitó y de repente,
Una sensación de mareo la invadió. Quiso gritar, pero no podía. Su garganta se cerró y solo podía respirar con dificultad. El dolor en su pecho seguía aumentando y Silvia se sintió aterrorizada por lo que estaba sucediendo. Intentó dar unos pasos hacia adelante, pero sus piernas no la sostuvieron y cayó al suelo con un golpe sordo. Se sentía impotente, sin poder moverse, mientras el dolor la invadía cada vez más. Se aferró a la esperanza de que alguien la encontrara y la ayudara, pero nadie había cerca. En medio de la oscuridad, Silvia se sentía cada vez más sola y asustada. Su visión se nublaba y su respiración se hacía más superficial. Luchaba por mantenerse consciente, pero todo se volvía más borroso y oscuro. Con un último esfuerzo, Silvia intentó gritar por ayuda, pero no pudo. El dolor finalmente la venció y Silvia perdió el conocimiento. Silvia se encontraba durmiendo en una habitación del hospital. Su cuerpo aún estaba débil y muy adolorido. De repente, un sueño extraño y aterrador la invadió. En sus sueños, un nahual apareció, diciéndole: «Tienes que darme lo que es mío». Silvia estaba asustada y confundida. No sabía a qué se refería el nahual. Trató de pedirle una explicación, pero él solo repetía su demanda con una voz tenebrosa. Silvia sentía que algo oscuro y malvado la rodeaba y no podía escapar de su sueño. Finalmente despertó viéndose ella misma en el hospital, sin saber si lo que había pasado había sido real o solo una pesadilla. Miró a su alrededor y notó que tenía puesto un tubo de oxígeno y un suero, lo que la hizo sentir aún más desorientada. En ese momento, el doctor entró en la habitación y se acercó a ella con un rostro serio y triste. Le explicó que había sufrido un infarto y que su estado de salud era delicado. Silvia se quedó en shock, incapaz de procesar la noticia. Sus padres entraron en la habitación en ese momento, con lágrimas en los ojos, al ver a su hija en esa situación. Silvia se aferró a ellos, sintiéndose vulnerable y asustada. No podía creer que su vida hubiera cambiado tan drásticamente en un solo instante. En medio de la angustia y la incertidumbre, Silvia recordó el sueño del nahual y se preguntó si había alguna conexión con su enfermedad. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era confiar en los médicos y luchar por su recuperación. A medida que los días pasaban, la situación de Silvia empeoraba. Los sueños con el nahual cada día se hacían más recurrentes y más agresivos. La criatura parecía estar cada vez más cerca de ella, exigiéndole con más fuerza que le diera lo que era suyo. Silvia se sentía atrapada en su propio cuerpo, luchando contra un enemigo invisible que amenazaba con destruirla. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, su condición no mejoraba y el doctor le dio más malas noticias. Le explicó que necesitaba un trasplante de corazón lo antes posible, pero que encontrar un donante compatible sería difícil y el proceso sería largo. Además, su estado de salud era tan delicado que no podía salir más del hospital, lo que significaba que tendría que pasar semanas, quizás incluso meses, en la cama de un hospital. Silvia se sintió abrumada por la noticia. ¿Cómo iba a sobrevivir en una espera tan larga? ¿Cómo iba a enfrentar los sueños aterradores que la perseguían cada noche? Esa noche, donde estaba sola en aquella habitación, donde a veces veía ojos en los rincones más oscuros brillar, y que no sabía ya si eran sueños o la realidad. A pesar de todo, Silvia siguió luchando con todas sus fuerzas. Se aferró a la esperanza que encontraría un donante y pronto se sometió a todos los tratamientos y procedimientos que le indicaron. Pero a medida que el tiempo pasaba, sus sueños
se volvían más violentos y más reales. El nahual atacaba en cada sueño, exigiéndole que le diera lo que era suyo, con cada vez más ferocidad. Silvia se despertaba cada mañana agotada y temblando de miedo, preguntándose si algún día encontraría la respuesta a lo que la criatura quería. La espera en el hospital parecía interminable y Silvia comenzó a sentir que su vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero a pesar de todo, seguía luchando por su vida con valentía y determinación. La noticia de que su paletería tendría que cerrar fue un golpe devastador para Silvia. Había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a su negocio y había desarrollado una relación cercana con sus queridos clientes. Ahora, debido a su estado de salud, no podría volver a abrir las puertas de esta. La angustia de la situación parecía eterna. Silvia había perdido mucho peso y se le empezaba a caer el cabello. El oxígeno y el suero parecían haberse vuelto permanentes, recordándole constantemente su frágil estado de salud. La imagen del nahual seguía rondando su mente, y ella se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Sus padres intentaban consolarla, pero también estaban luchando contra la impotencia de no poder hacer nada para salvar a su hija. Veían cómo su niña se consumía lentamente ante sus ojos y se sentían abrumados por la tristeza y el dolor. A medida que el tiempo pasaba, Silvia se sumía cada vez más en la desesperación. La idea de no volver a ver a sus clientes, de no volver a sentir el sol en su piel o la brisa en su rostro, la hacían sentir como si su vida se hubiera detenido. El nahual seguía apareciendo en sus sueños, cada vez más agresivo y amenazador. Parecía estar absorbiendo su energía vital, dejándola cada vez más debilitada. Pero a pesar de todo, Silvia seguía luchando con todas sus fuerzas. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu seguía sintiéndose fuerte. Sabía que no podía rendirse, que tenía que seguir luchando por su vida y por su sueño de volver a su negocio. En los sueños, el nahual se había vuelto más agresivo. Ya no era solo una presencia amenazante, sino que ahora la atacaba abiertamente en una noche particularmente espantosa. El nahual agarró con fuerza y la arañó en la espalda con sus garras afiladas. Silvia gritó del dolor y despertó en su cama del hospital. Los doctores y enfermeras, desconcertados por los gritos y las heridas de Silvia, corrieron hacia su habitación para revisarla. Fue entonces cuando descubrieron las heridas profundas y sangrantes en su espalda. Silvia estaba temblando de miedo y dolor, y ahora sabía que todo lo que había estado experimentando en sus sueños era real. La idea de que un ser sobrenatural la estuviera acechando y dañando. Esa sensación era aterradora para ella. Sabía que tenía que hacer algo para protegerse a sí misma, pero no sabía cómo. Las heridas en su espalda eran una prueba palpante de que algo muy peligroso estaba ocurriendo y ella no podía ignorarlo. A medida que el dolor y el miedo la consumían, Silvia se aferró a la esperanza de encontrar una solución. Sabía que tenía que ser valiente y enfrentar sus miedos para descubrir la verdad detrás de todo lo que estaba sucediendo. Y aunque todavía se sentía muy asustada, decidió que no dejaría que el nahual la derrotara. Silvia decidió enfrentar al nahual en sus sueños. Estaba decidida a poner fin a sus terribles ataques, y para hacerlo tenía que descubrir la verdad detrás de lo que ella quería. Una noche, cuando el nahual apareció en su sueño, Silvia tomó coraje y lo enfrentó, y con una voz temblorosa le preguntó ¿qué es lo que es tuyo? El nahual la miró fijamente con sus ojos brillantes y le respondió: dame lo que es mío, tu corazón. Silvia estaba aterrorizada. ¿Cómo podría darle su corazón a un ser
tan siniestro y aterrador. Pero ella sabía que tenía que encontrar una manera de parar el dolor y poner fin a los ataques del nahual. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Silvia tomó una profunda respiración y le preguntó al nahual qué tenía que hacer para detener el dolor. El nahual le dijo que necesitaba su corazón para calmar su sed de sangre y que solo entonces dejaría de lastimarla. Silvia se negó a entregar su corazón a este ser oscuro y amenazante, pero sabía que tenía que encontrar una manera de poner fin a la lucha. Decidió buscar ayuda y encontrar una solución para deshacerse del nahual de una vez por todas. Quizás era el último día de Silvia. Su condición era alarmante. Estaba ya muy demacrada y con trabajos podía respirar. La opción del trasplante de corazón dejó de ser viable. La muerte era la única opción. Aquella noche se apareció el nahual y Silvia le dijo: «De acuerdo, te entrego mi corazón, pero ya, por favor, para este sufrimiento». El nahual lentamente se transformó y era idéntico a Silvia, con la misma imagen juvenil de cuando atendía la paletería. Atravesó su pecho y sacó su corazón enfermo. Se sacó el suyo y lo puso en el pecho de Silvia. Con lágrimas en los ojos le dijo: «Lo siento, no fui clara. El turno de morir era mío, no el tuyo. Lástima que no me prestaste nunca atención». El nahual en forma de Silvia, con el corazón enfermo en el pecho, se desplomó en el suelo, frente a ella. Silvia lo miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que este era su final. El nahual le sonrió débilmente y le dijo: «Ahora te pertenece a ti. Para que vivas plenamente, cuida bien de mi corazón». Silvia se arrodilló a su lado y tomó su mano, sintiendo cómo el nahual dejaba de respirar. La habitación se llenó de luz, una luz cegadora, y Silvia se sintió rodeada de una paz profunda y reconfortable. En ese momento, el doctor entró a su cuarto y le dijo que el trasplante había sido todo un éxito. Momentos después entró su padre y le dijo al doctor que los dejara solos. Su padre le dijo: «Silvia, estuviste a punto de morir, y por un milagro apareció un donante. Dicen que era un anciano, pero que su corazón estaba tan fuerte como el de un joven y era compatible con el tuyo. A él lo atropelló un coche, y cuando llegó a este hospital, solo decía que quería donar su corazón cuando muriera. Él murió un poco después, y para tu suerte, era compatible con el tuyo. Pero sabiendo por lo que pasaste, hablé con tu madre y le pedí permiso para decirte que yo no soy tu padre biológico. Quería que lo supieras por todo lo que ha sucedido, pero eso no evita que te ame como si fuera tu padre biológico. Tu padre desapareció después que naciste tú. Yo conocí a tu madre cuando tenías 1 año. Cuenta tu madre que tu papá biológico andaba en cosas indebidas y que cuando se marchó les dejó una nota diciendo que se iba por el bien de las dos». Silvia le dijo: «No me cuentes más. Para mí, tú eres mi padre y nada va a cambiar. Solo quiero saber en qué andaba metido mi padre como para dejarme». Él le contestó: «Solo eran rumores, pero decían que tu padre era un brujo chamán. Pero eso ya no importa. Ahora debes recuperarte. Recuerda que tu paletería te espera y tu clientela». Así pasó el tiempo. Silvia se recuperó por completo, volviendo a la paletería. Un día por la tarde, aquel anciano apareció de nuevo. Silvia lo reconoció de inmediato y le dijo: «Usted sabía que yo estaba enferma aquella tarde, ¿verdad?». Él le contestó: «No sé de qué me hablas. Nunca había venido aquí. Solo vine hoy a ver si me regalabas una paleta. No tengo dinero y se ven muy ricas y tienen mucha fama por aquí.
y me da mucho gusto que si estuviste enferma, hoy ya estés curada. Silvia le dijo: tal vez lo confundí, pero tenga, le regalo esta paleta. El anciano la tomó, le dijo: gracias, eres muy amable. El anciano le dio la espalda y antes de salir le dijo: a veces hay que mantener la esperanza viva en el interior, con miedos, para evitar caer en el sueño profundo. Adiós, mi niña. Y algo increíble pasó. El anciano desapareció y la paleta cayó al suelo ante los ojos de Silvia. La nueva ilusión de llegar a un pueblo debe ser muy emocionante, pero si sintieras que ya estando ahí, en medio de la noche, abres tus ojos y ves que te observan, tus ojos brillantes en la oscuridad, y peor aún, después saber que estás en medio de algo mucho más grande y tenebroso. El Templo de los Nahuales, escrita por Casamitos. Estrella miró a su alrededor mientras caminaba por las calles del pequeño pueblo. Las casas de adobe se alzaban a su alrededor, algunas con tejas de barro rojo y otras con techos de hojas de palma. La joven había oído hablar del pueblo desde que era pequeña y ahora su familia había heredado una casa allí. Estaba emocionada por la perspectiva de empezar una nueva vida en un lugar tan tranquilo y apartado del bullicio de la ciudad. Tras unos pocos días, comenzó a notar que los habitantes del pueblo parecían esquivarla. No le devolvían las miradas y se alejaban de ella rápidamente. Se sintió inquieta y decidió investigar lo que estaba pasando, pero no tuvo ningún éxito. Una noche, mientras dormía en su habitación, comenzó a tener una extraña visión. Vio una criatura peluda y malvada que la acechaba en la oscuridad. La criatura la miró fijamente y luego desapareció de la habitación. Estrella se desesperó, con un grito, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Intentó convencerse a sí misma de que todo era solo su imaginación. Pero las visiones continuaron durante las noches siguientes. Cada vez las visiones eran más intensas y las criaturas parecían más reales. Se sentía cada vez más asustada y no sabía qué hacer. Decidió preguntar a los habitantes del pueblo si habían experimentado algo similar, pero todos parecían evadirla. En su búsqueda, encontró un sabio anciano. Era de uno de los pocos que parecía dispuesto a hablar con ella. El anciano escuchó atentamente la historia de las visiones de Estrella y luego habló de los nahuales. Le explicó que eran criaturas sobrenaturales que habitaban en el pueblo y que los habitantes de este mismo habían estado ignorando y maltratando durante años. Estrella se quedó atónita al escuchar la historia y se dio cuenta de que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Se sintió vulnerable y asustada, pero también decidida a descubrir la verdad detrás de las visiones aterradoras que la acechaban en la oscuridad de la noche. Después de hablar con el anciano, Estrella comenzó a investigar más sobre los nahuales y la historia del pueblo, que los habitantes habían estado ignorando y maltratándolos durante generaciones y ciertamente los consideraban criaturas malvadas y peligrosas, y los cazaban y mataban sin piedad. En su investigación se dio cuenta que los nahuales habían estado ahí mucho antes que los habitantes y en realidad eran los guardianes del pueblo y se encargaban de protegerlo de peligros externos. Sin embargo,
Cuando los habitantes llegaron al pueblo, comenzaron a temer a los nahuales y los trataron como si fueran monstruos. Los cazaban y mataban, y con el tiempo los nahuales se volvieron resentidos y tomaron venganza contra los habitantes de ese pueblo. La noche volvió y Estrella tuvo de nuevo una visión, pero ahora comprendió que era en realidad un mensaje de los nahuales, quienes trataban de comunicarle algo. Sin embargo, no sabía qué era lo que estos nahuales querían decirle. Estrella estuvo convencida que aquellas criaturas eran la única amenaza. Sin embargo, una noche, mientras dormía, tuvo otra visión. En ella, vio una figura femenina con un vestido blanco que la llamaba desde la ventana de la casa de al lado. Se despertó sobresaltada y decidió investigar qué es lo que pasaba. La presión era demasiada e hizo un descubrimiento que cambiaría radicalmente la visión que tendría en el pueblo e incluso de su nueva casa. Descubrió que ésta había sido abandonada desde hacía años y que había pertenecido a una mujer llamada Rosalina, quien había sido acusada de brujería por los habitantes del pueblo y que había sido quemada en la hoguera. Estrella se sintió aterrorizada y comenzó a sospechar que la figura de la ventana podría ser el fantasma de Rosalina, quien estaba tratando de comunicarse con ella. Ahora tendría dos grandes problemas de los cuales ocuparse: la aparición de los nahuales en el pueblo y ahora sobre aquella mujer misteriosa. En una de las nuevas visiones, vio una figura masculina que le mostraba un libro antiguo. A pesar de que no podía entender las palabras escritas en él, sentía que era importante y que debía encontrarlo. Las visiones la horrorizaban de sobremanera, a tal punto que sabía que tenía que pedir ayuda, y al parecer, su único aliado sería aquel anciano, a quien fue a consultar nuevamente. Le explicó que los nahuales habían estado tratando de advertirle sobre un peligro eminente que amenazaba a Estrella y a su familia. Estrella se sintió aterrorizada al escuchar esto y decidió que debía encontrar el libro que había visto en su visión y descubrir cómo protegerse a sí misma y a su familia. El libro parecía ser imposible de encontrar, pero se puso a pensar y finalmente decidió buscar en la casa de Rosalía, donde creía que el libro podría estar oculto. Le pidió ayuda al anciano y éste le estaba ayudando a encontrarlo. Después de un rato, lograron encontrarlo. Estaba en una caja escondida debajo del piso de la casa. Cuando abrió el libro, descubrió que estaba escrito en español antiguo. Ella supo que hablaba sobre nahuales y su relación con el pueblo, y también había una sección que hablaba sobre cómo protegerse de los nahuales y evitar su ira. Ahora, la joven sabía que los nahuales habían estado tratando de advertirle sobre la venganza que estaban planeando contra los habitantes del pueblo y que su familia estaba en peligro inminente. Así que decidió actuar rápidamente y proteger a su familia antes de que fuera demasiado tarde. Estrella pasó la noche en vela, leyendo el libro antiguo que había encontrado en la casa de Rosalía, y a medida que avanzaba en la lectura, se daba cuenta de la gravedad de la situación. El libro decía que debía ser una ofrenda a los nahuales para apaciguar su ira. La ofrenda debía incluir alimentos y objetos sagrados y debía ser colocada en un lugar específico en las afueras del pueblo. La situación era desesperante, así que decidió realizar la ofrenda en el lugar indicado. Esa noche preparó la ofrenda y se fue hacia las afueras del pueblo, y a medida que se acercaba al lugar, comenzó a sentirse nerviosa y asustada.
Sabía que los nahuales estaban enojados y que su ira podía ser mortal. Cuando llegó al lugar, dejó la ofrenda y comenzó a retroceder lentamente. Pero de pronto, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a un gran nahual. La estaba acechando. Los nahuales se acercaron a ella y comenzaron a rodearla, rugiendo y gruñendo. Estrella cerró los ojos y comenzó a recitar una oración que había leído en el libro antiguo y que poco a poco estos nahuales comenzaron a alejarse y Estrella se dio cuenta de que su ofrenda había sido aceptada. A medida que se alejaba del lugar, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Los nahuales estaban enojados y ella y su familia seguían siendo un blanco para ellos. Sabía que tendría que estar siempre en guardia y que tendría que seguir buscando formas de protegerse a sí misma y a su familia de los nahuales. Después del encuentro con estos, Estrella no podía sacarse de la cabeza las imágenes de esas criaturas sobrenaturales. Cada noche seguía teniendo visiones inquietantes de los nahuales que la acechaban en la oscuridad. Al parecer, el ritual realizado no únicamente alejaría a los nahuales, sino que habría hecho algo mucho, pero mucho más oscuro. Porque comenzó a notar que objetos de su casa se movían misteriosamente. A veces encontraba la puerta del armario abierta cuando ella sabía que la había cerrado, o encontraba un objeto en el lugar diferente al que lo había dejado. Estrella sabía que algo estaba pasando, algo más allá de lo normal. Uno de los habitantes del pueblo le contó a Estrella que había visto a una mujer con un vestido blanco vagando por el cementerio del pueblo durante la noche. La mujer parecía estar buscando algo, y muchos creían que era un espíritu atormentado por los nahuales. La joven decidió ir al cementerio por la noche para investigar por sí misma, y a medida que se acercaba al cementerio, comenzó a sentir una sensación de miedo y opresión. Esta continuó avanzando y eventualmente llegó a la entrada del cementerio. Allí vio a la mujer vestida de blanco que le habían mencionado. La mujer estaba de pie junto a una tumba y parecía estar llorando. Estrella se acercó lentamente, intentando no hacer ruido, pero la mujer la notó y desapareció en la oscuridad. Estrella estaba asustada, pero sabía que tenía que seguir investigando para descubrir la verdad. Detrás de los sucesos aterradores que estaban ocurriendo en el pueblo, después del encuentro en el cementerio, Estrella no pudo dormir durante varias noches seguidas. Las visiones de estas bestias y de la mujer vestida de blanco la atormentaban constantemente. Pero a pesar de su gran miedo, sabía que no podía dejar de investigar. Estrella decidió visitar al chamán del pueblo, un anciano sabio que decían tenía conocimientos sobre los nahuales y sus manifestaciones. Al llegar a su hogar, el chamán la recibió amablemente y la invitó a pasar. El chamán le dijo que había algo más detrás de los sucesos aterradores en el pueblo, algo que tenía que ver con el oscuro pasado del pueblo, pero no quiso dar más detalles, diciendo que no era seguro hablar sobre eso. Estrella salió del hogar del chamán, con más preguntas que respuestas, pero aún así estaba decidida a seguir investigando y comenzó a buscar información en archivos y libros de los pocos que había en el pueblo. Finalmente encontró algo, unos antiguos escritos que hablaban sobre los orígenes del pueblo. Allí descubrió un oscuro secreto. El pueblo había sido fundado por una secta religiosa que practicaba rituales oscuros
y sacrificios humanos. Estrella se dio cuenta de que esto podría estar relacionado con los sucesos aterradores en el pueblo y decidió continuar su investigación, pero sabía que estaba corriendo un gran peligro al meterse demasiado en los asuntos tan oscuros de ese pueblo. Estrella había estado trabajando en busca de más información hasta muy tarde por la noche, investigando más sobre la historia del pueblo y sus oscuros secretos. Cuando finalmente decidió irse a su casa, se dio cuenta de que era muy tarde y que estaba completamente sola en la calle. Comenzó a caminar rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, y de repente sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo cuando escuchó un aullido aterrador proveniente de la oscuridad. Estrella intentó correr, pero una sombra oscura la agarró por detrás y la arrastró hacia un callejón oscuro. Era un nahual, una bestia sobrenatural, con un rostro de lobo y garras afiladas. La joven luchó con todas sus fuerzas para liberarse, pero el nahual era más fuerte y finalmente perdió el conocimiento cuando la bestia la mordió en el cuello. Cuando despertó, estaba en su cama, con su madre a su lado. Ella había perdido mucha sangre, pero por suerte habían llegado a tiempo para salvarla. La joven se dio cuenta de que el nahual había venido por ella y que estaba más en peligro de lo que ella pensaba. Los habitantes del pueblo habían estado ocultando un oscuro pasado durante generaciones y no iban a permitir que alguien lo revelara. Estrella estaba dispuesta a luchar por la verdad, aunque eso significara poner su vida en riesgo. Estrella estaba decidida a descubrir la verdad detrás de los nahuales y la relación con el pueblo. Habían hablado con las autoridades locales, pero no habían querido escucharla. Estrella sabía que tenía que hacer algo para detener a los nahuales y pronto se dio cuenta de que la única forma de hacerlo era encontrar la fuente de su poder. Con la ayuda del anciano, Estrella descubrió que la fuente de poder de los nahuales estaba en un templo antiguo en las afueras del pueblo. Era el lugar donde los habitantes solían realizar los sacrificios y donde los nahuales habían sido invocados por primera vez. Estrella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para poner fin a la violencia de aquellas bestias y la oscura historia del pueblo. Con mucha valentía y mucha determinación, se preparó para un enfrentamiento que podría ser el final, con las bestias sobrenaturales en aquel templo antiguo. Estrella llegó al templo y encontró a los nahuales esperándola. Sabía que estaba en desventaja contra estas bestias, pero su determinación y coraje eran más fuertes que nunca. Los nahuales se abalanzaron sobre ella, pero Estrella rezó aquella oración encontrada en aquel libro. Estos quedaron paralizados por un momento y logró evadirlos. Corrió hacia el interior de aquel templo. Allí encontró un altar donde se habían realizado los sacrificios y la fuente de poder de los nahuales. Decidió destruir ese altar y poner fin a la influencia de los nahuales en el pueblo. Pero justo cuando estaba a punto de destruir aquel altar, los nahuales la alcanzaron y atraparon. Estrella se dio cuenta de que esta era su última oportunidad para luchar por el pueblo y detener a aquellos nahuales. Con todas sus fuerzas, se liberó de su agarre y logró destruir el altar. Con el altar destruido, la fuente del poder de ellos se desvaneció y las bestias sobrenaturales comenzaron a tomar forma humana mientras gritaban de dolor. E inmediatamente después empezaron a envejecer
En cuestión de segundos, estos se convirtieron en polvo y huesos. Estrella se sintió aliviada y agradecida de que hubiera logrado por fin acabar con la violencia de los nahuales en el pueblo. Sabía que el pueblo aún tenía que lidiar con un oscuro pasado, pero se sentía esperanzada de que en el futuro sería más brillante. Regresó al pueblo sintiéndose como una héroe. Algunas personas comenzaron a verla con nuevos ojos, aunque todavía había trabajo por hacer para sanar las heridas del pasado. El pueblo estaba en camino hacia un futuro mejor, gracias al valor y la determinación de Estrella. Estrella y su familia se establecieron en el pueblo y ella se convirtió en una líder y defensora de la injusticia. Ayudó a las víctimas del pasado y trabajó con los habitantes para construir un futuro más unido y próspero. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.